soy Suelcy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, y hoy quiero que hablemos de las elecciones recién pasadas. El 4 de febrero vivimos una fiesta cívica donde todos los salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional expresamos nuestra voluntad de continuar con la reconstrucción de El Salvador. Y hoy quiero comentarles algo sobre las elecciones presidenciales, sobre todo que analicemos el discurso que el presidente Nayib Bukele dio en el centro histórico de San Salvador. La Plaza Gerardo Barrios brilló en su máximo esplendor, ya que fue un punto de encuentro para celebrar el triunfo demoledor del presidente Nayib Bukele en las elecciones del 4 de febrero. Nuevas Ideas rompió récords en las elecciones presidenciales y legislativas. Y nunca antes un proyecto había ganado con la cantidad de votos que obtuvo nuestro partido político en los comicios. Vamos a escuchar algunas partes del discurso que dio el presidente Nayib Bukele. Quiero decirles que yo estuve ahí. Estuve del lado de la Biblioteca Nacional viéndolo en vivo y en directo, y en verdad fue impresionante ver la cantidad de gente que estaba en la Plaza Barrios. Yo sé que todos los salvadoreños estábamos celebrando, también sé que muchos salvadoreños estaban celebrando desde el exterior y por supuesto desde todos los departamentos de El Salvador. Así que vamos a iniciar. Como ustedes recordarán, 2019 también fueron unas elecciones históricas porque por primera vez en la historia de nuestro país se rompía ese bipartidismo que se había generado entre Arena y el FMLN. Ambos exbandos representados en dos exbandos del periodo de la guerra en nuestro país, que fue un periodo realmente terrible para nosotros los salvadoreños, y se rompió con la llegada al poder de Nuevas Ideas y por supuesto con la llegada de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Esto que está hablando el presidente, yo sí se los quiero recordar. Se recuerdan en 2020 y parte de 2021 que todavía estaba la anterior Asamblea Legislativa, pues ellos básicamente se dedicaron a decir que no a todas las iniciativas del presidente y se dedicaron también a decir que no a lo que decía la misma ley. En el tiempo de pandemia, por ejemplo, el mismo Código de Salud dice que el Ejecutivo puede decretar de manera inmediata cualquier acción necesaria cuando en caso de pandemia, de calamidad o una emergencia nacional que tenga que ver con la salud pública. Y aún así, en la Asamblea Legislativa decían que no, que eso no era así, que ellos tenían que decretar esa calamidad de manera emergente, y se decretaron más de 29 inconstitucionalidades debido a que eran los distintos grupos de poder que manejaban tanto la Sala de lo Constitucional como la Asamblea Legislativa y sus diputados pagados, no por el pueblo salvadoreño, sino por el sector privado o por otros grupos de poder. Entonces todos tenían representación, todos tenían a sus diputados, menos el pueblo salvadoreño, y esto es muy importante reconocer. El 1 de mayo de 2021, esta Asamblea Legislativa, hace 33 meses, nosotros tomamos la decisión de acabar con ese sistema corrupto, y el primer día en el que el pueblo salvadoreño nos había dado ya la gobernabilidad como nueva Asamblea Legislativa, tomar decisiones que fueron contundentes, pero ha sido lo único que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy con más de 545 ya días sin homicidios, y sobre todo convirtiéndonos en el país más seguro de Latinoamérica y el segundo a nivel de toda América en general. Entonces, esto es bien importante. El día 1 de mayo de 2021
con esa decisión, de la cual yo estoy bien contenta que tuve la oportunidad de presentar la pieza ante la Asamblea Legislativa, pero obviamente fue una decisión que tomamos todos los diputados de la bancada sean de Nuevas Ideas, pero también junto con los aliados, porque esta es una decisión que se aprobó en ese momento con 64 votos. Entonces, fue el día 1 de la gobernabilidad que luego nos ha permitido, 33 meses después, estar hablando ya desde El Salvador, un país que está cambiando y que por supuesto el voto que ustedes le dieron al presidente Nayib Bukele y a los diputados de la Asamblea Legislativa marca la intención del pueblo salvadoreño de que este camino realmente sea irreversible. Como ustedes podrán entender, y ustedes saben que si nosotros no hubiésemos tenido esta cantidad enorme de diputados en la Asamblea Legislativa, estas decisiones nunca se hubieran podido tomar. Y siempre hubiésemos tenido que obligarnos a tratar de hacer algún tipo de negociación. Obviamente no íbamos a hacer una negociación corrupta, pero sí hubiésemos tenido que intentar al menos negociar con otro partido político y esa libertad que el pueblo salvadoreño nos ha dado para demostrar al pueblo salvadoreño también de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Por supuesto, la mayoría de iniciativas han venido de el Ejecutivo, representado en los ministros de las distintas carteras, pero han venido directamente del presidente Nayib Bukele y por eso también han tenido éxito. No, no han sido solamente letras muertas que se han aprobado acá, como se justificaba de hacer antes. Vamos a ver la siguiente parte de este gran discurso a la nación, que yo creo que fue muy importante para todos nosotros poderlo ver. Bueno, yo creo que todos los salvadoreños ahora nos sentimos supremamente felices del país en el que vivimos y de saber sobre todo de que ya no vivimos en este país en donde cada vez que un salvadoreño podía salir de El Salvador y contarle que era salvadoreño a otra persona, te decían inmediatamente es el país de las maras, el país que está sumido en la violencia y a todos nosotros creo que nos daba un poco de vergüenza tener que decir, sí, bueno, ese país. Pero ahora las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Y eso también se demuestra en que por más que los periódicos financiados por distintos lobbies internacionales escriban o digan o cualquier cosa, cada salvadoreño es realmente el que puede dar el testimonio real de lo que se vive acá. Entonces, a pesar de que nosotros formamos parte yo particularmente, vaya, yo formo parte de la Asamblea Legislativa, soy diputada, el presidente es el presidente y así cada funcionario. Pero más allá de lo que nosotros podemos decir, lo más importante es lo que ustedes como salvadoreños pueden realmente atestiguar, lo que las familias salvadoreñas realmente te pueden decir en la calle. Entonces, yo realmente me sumo al llamado del presidente Nayib Bukele de decir a cualquier periodista, que esté escribiendo o hablando con morbo de El Salvador y de nuestro proceso democrático propio, interno, pregúntenle a la gente, vengan a El Salvador, vengan acá y díganos si ustedes se sienten inseguros, díganos si pasa algo, sáquenlo en sus reportajes y pregúntenle a la gente, pero pregúntenle a la gente de a pie, no le vayan a preguntar a una persona de oposición que obviamente de eso vive, de eso come, ¿no? Entonces también a quién le preguntan. Vamos a seguir viendo
el discurso. En los 70 empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más, hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional, aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs, puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa, una total farsa. Muy bien, yo creo que el presidente habla del sentir de muchos de los salvadoreños, sobre todo salvadoreños que se vieron directamente afectados o que incluso participaron en ese conflicto armado. Porque estos años de posguerra solo nos han demostrado de que realmente nunca existió la paz y que al contrario, vieron este país como si fuera un pastel que decidieron dividirse al convertir al grupo guerrillero en partido político como parte de las exigencias de esos mal llamados acuerdos de paz, y en donde los únicos que cumplieron realmente con todas las exigencias de esos acuerdos fueron solamente las Fuerzas Armadas. De lo contrario, nadie más cumplió. Y al contrario, se repartieron los métodos de corrupción y de hecho estuvieron 10 años en el poder y no solo llegaron corregidos, sino que aumentaron la forma de cómo hacer corrupción. Además, lastimosamente por 12 años los salvadoreños se mataron entre ellos por ideologías que ni siquiera tenían nada que ver con las necesidades de nuestro país. Vamos a seguir viendo. Las pandillas también fue una receta importada, porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. A mí de verdad me da pena escuchar estas cosas porque lastimosamente han sido ciertas. Y sobre todo el hecho de que durante casi 30 años los organismos internacionales estuvieron acá con presencia en El Salvador, todavía están acá con presencia en El Salvador, diciéndonos cómo arreglar un problema que fue completamente importado y que no nació acá en El Salvador, sino que al contrario lo mandaron para acá, para El Salvador. Y en 30 años no se pudo resolver. Y hubo muchísimo dinero, muchísimos proyectos para prevención de violencia, muchísimos proyectos de todo tipo, deportivos, culturales, educativos, pero al final todo eso se terminaba quedando en gran parte para gastos administrativos de las organizaciones que supuestamente desarrollaban estos programas. Entonces, al final, lo que sí hubo fue un tiempo de engorde para muchas organizaciones no gubernamentales que vivían del problema de la violencia en El Salvador. Y esto es algo que al final nunca se resolvió hasta el día en el que nosotros los salvadoreños decidimos utilizar una herramienta constitucional y legal para empezar a frenar poco a poco este gravísimo cáncer llamado pandillas. Le pregunto,
no a los salvadoreños que lo tenemos claro. Le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la Sala de lo Constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el Plan Control Territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. 33 meses después de haber llegado a la Asamblea Legislativa y 23 meses después de haber aprobado por primera vez el régimen de excepción, ya podemos decirlo porque ya hay un tiempo prudencial en donde ya sabemos cómo han salido las cosas y la realidad no te deja mentir porque son cosas que ya pasaron y todos lo hemos vivido. A lo que se refiere el presidente Nayib Bukele es a que si nosotros no hubiésemos tenido la gobernabilidad que tenemos a día de hoy en la Asamblea Legislativa, tal vez hubiésemos podido aprobar el régimen de excepción la primera vez, porque fue un fin de semana complicado, fue un fin de semana bien oscuro en donde murieron más de 67 salvadoreños al azar completamente, que no estaban ligados todos a las pandillas, sino que simplemente, como ellos dijeron, abrían el chorro y daban permiso a los pandilleros para poder matar al azar. Y eso fue para demostrar, obviamente, que estaban ahí presentes, que no se habían ido y que que iban a pelear con el gobierno. Entonces, la primera vez que se aprobó el régimen de excepción, tal vez hubiese pasado por la necesidad en ese momento y por la presión social hacia los diputados de que tenían que responder. Pero luego simplemente el fiscal general, si no lo hubiésemos cambiado en ese momento, hubiese perfectamente podido no seguir con los procesos de estos pandilleros y así como pasaba antes, simplemente hacer un mal requerimiento fiscal y no presentar acusación. Y la Sala de lo Constitucional muy probablemente hubiese decretado la inconstitucionalidad de ese régimen de excepción a la primera renovación. Muy probablemente, tal y como lo demostraron y como lo hicieron durante la pandemia, en donde nos dejaron claro que la vida de los salvadoreños no era lo más importante para la Sala de lo Constitucional anterior, sino que al contrario, era la libertad de tránsito, las libertades económicas, o más bien lo que su ex jefe, un privado, ni siquiera funcionario, sino una persona privada, un empresario de Arena, era el que les daba realmente las indicaciones a la Sala de lo Constitucional anterior y a la Asamblea Legislativa, porque él venía acá a decirle a los de su fracción qué era lo que tenían que hacer y lastimosamente Arena, el FMLN y todos estos partidos pequeños se sumaban a esas malas decisiones que iban obviamente en contra del pueblo salvadoreño y solamente a favor de ellos para poder negociar sus maletines negros. Continuamos. Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños?
¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Yo creo que muchos de nosotros podemos darnos cuenta claramente de que hay un negocio atrás de la sangre, hay un negocio atrás de la violencia y que muchos de estos periodistas o muchos de estos medios y organizaciones viven y se alimentan realmente del negocio de la violencia. A ellos lo que les conviene es que haya un conflicto en un país, es que haya 21 muertos diarios en El Salvador, que hayan pandillas. No les conviene en ningún momento que haya paz, que celebremos más de 540 y tantos días sin homicidios. Eso ya no es noticia para ellos. Y al contrario, nadie abogaba por los derechos humanos de las cientos de miles de personas que se han muerto durante todo este periodo. Es más, se han muerto más personas en homicidios por las pandillas que en todos los 12 años de guerra. Entonces realmente es algo que nosotros ya no podíamos seguir permitiendo. De hecho, muchos de nosotros los salvadoreños simplemente pensábamos que era un mal con el que íbamos a tener que vivir todo el tiempo y por eso era un país en el que nadie quería vivir, en el que solamente se quedaba a vivir el que no tenía otra opción. Pero ya no es más así y por eso es que nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo para que El Salvador se convierta en un espacio habitable y no en un espacio de miedo y en donde todos tenemos miedo de vivir acá. Al contrario, El Salvador está cambiando. ¿Qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? En esta parte el presidente se va a referir a algo bien importante, el por qué todos los ojos del mundo están sobre El Salvador y el por qué realmente le han tomado tanta importancia a lo que nosotros como salvadoreños estamos haciendo. Y es una reflexión que todos tenemos que tener en cuenta. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. El presidente también hablaba en su discurso del poder del ejemplo. Y eso es realmente lo que tiene temblando a todo el mundo. Eso es realmente por lo que las grandes potencias nos están viendo como una amenaza. No tiene que ver con que El Salvador sea un país grande, con que El Salvador sea un país con recursos, no tiene que ver con que El Salvador tengan un interés específico en El Salvador. Tiene que ver con lo que está haciendo El Salvador, todos nosotros los salvadoreños, al unirnos y al no estar polarizados, sino que todos tenemos un objetivo en común y tiene que ver con el poder del ejemplo, lo que los demás pueden aprender de nosotros. Nosotros, un país pequeño, el país más pequeño de América, lo que nosotros podemos demostrarle al mundo como país y como población unida y lo que nosotros podemos lograr. Eso es realmente lo que tiene incómodo a la comunidad internacional y a estos periodistas que viven de la sangre de la población en diferentes países, no solamente aquí en El Salvador, porque estamos hablando de periodistas de todo tipo de medios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Muy bien, y así es como termina este gran discurso del presidente Nayib Bukele junto a la primera dama Gabriela Bukele, que nos regalaron realmente este momento histórico al reunirnos a todos en la Plaza Gerardo Barrios, en el corazón
de El Salvador, en el centro histórico de San Salvador. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que sucedió en el tema del voto en el exterior. Primero que nada, la ley que aprobamos nosotros en la Asamblea Legislativa para hacer realidad el voto desde el exterior cumplió con su objetivo, una participación histórica de los salvadoreños que viven en el extranjero. Recuerden que había dos modalidades para votar, el voto remoto por internet y luego el voto remoto presencial, que fue el que se ejecutó el mismo 4 de febrero, al mismo tiempo que se ejecutaban acá las elecciones nacionales. Miles de salvadoreños acudieron el 4 de febrero a los más de 81 centros de votación que habilitó el Tribunal Supremo Electoral en todo el mundo. Lamentablemente sucedieron algunas irregularidades que nos comentaron en redes sociales, que algunos centros de votación en el extranjero, por ejemplo, cerraron sus puertas a las 5 de la tarde y ya no dejaron que las personas que estaban haciendo fila pudieran votar. La magistrada presidenta en su momento reconoció que los centros de votación se habían cerrado a las 5 de la tarde, pese a que muchos de los ciudadanos no habían podido votar y estaban en la fila. Personalmente, me enteré muy de cerca de un centro de votación en Long Island, en Nueva York, específicamente en el área de Bayshore, en donde se quedaron casi 3,000 personas afuera. Ojo, estaba más o menos a 2 grados en ese momento y a menos 2 grados, de hecho. Entonces hacía mucho frío, la gente estaba afuera, estaban esperando. Sin embargo, una pésima logística de parte de la empresa que estaba a cargo de las elecciones, de la realización de las elecciones en el exterior, y también varias conductas que fueron bastante cuestionables de parte de las personas del Tribunal Supremo Electoral y también de la empresa Indra, que estaban a cargo de esta realización de los comicios. El fiscal general Rodolfo Delgado fue bastante enfático en redes sociales y dijo que la Fiscalía va a procesar a cualquier persona que sea responsable de estas irregularidades y de los cierres en los centros de votación. Aunque la ley es bastante clara. La ley decía que los centros de votación debían cerrar a las 5 de la tarde, pero que todas las personas que habían llegado antes de esa hora y ya estaban en fila tienen derecho a votar. Así que estaremos pendientes de las investigaciones de la Fiscalía para esclarecer estos hechos y que no se vayan a manchar una participación histórica de parte de los salvadoreños en el exterior en las elecciones a causa de la mala logística o mala intención de una empresa e incluso personas del mismo Tribunal Supremo Electoral. Así que al momento que estoy grabando este video, apenas acaban de iniciar el conteo de votos en donde se decidió por parte del Tribunal Supremo Electoral que había que abrir las urnas para votos de la Asamblea Legislativa, para diputados de la Asamblea Legislativa, por lo que no voy a referirme en este video a absolutamente nada con respecto a ese proceso. Estamos felices por esa voluntad expresada en las urnas y por la confianza que el pueblo salvadoreño le ha dado a los diputados de Nuevas Ideas para continuar con el proceso de reconstrucción y refundación de nuestro país. Así que no me voy a referir a este proceso porque todavía no tenemos los datos ya finales, digamos ya un escrutinio real, no tenemos boca de urna de estos datos todavía, por tanto voy a esperar. Sin embargo, no quiero terminar de esto sin expresar mi felicitación al pueblo salvadoreño por la decisión que hemos tomado, y agradezco al presidente Nayib Bukele por ser este líder valiente que está trabajando por reconstruir El Salvador que todos nos merecemos. Como diputados de la Asamblea Legislativa también estamos listos para iniciar con las iniciativas que sean necesarias a fin de seguir profundizando las transformaciones que hemos iniciado. Gracias al pueblo salvadoreño, estos cambios van a ser irreversibles. Y quiero agradecer a todas las personas que me encontré y me saludaron el 4 de febrero, tanto en mi centro de votación como en los diferentes lugares donde anduve todo el día, porque fue un día de territorio. Agradezco su cariño, les mando un gran abrazo y bendiciones. También los invito a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube y a mis redes sociales para que puedan estar enterados y yo les pueda seguir compartiendo información por este medio. Y recuerden compartir este video para que la información pueda llegar a más personas. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos.